Estamos aquí de vuelta con Carlos Torres. Estamos hablando del ruido y cómo nos afecta, qué podemos hacer. Vamos a llegar a la parte de qué podemos hacer para que Carlos ofrezca soluciones en ese sentido. Carlos, el equilibrio y el oído. El tema de que cuando se nos tapa el oído, el oído se puede tapar en diferentes circunstancias. Puede ser cuando estamos en un avión, dentro de un avión, vamos a cierta altura, cuando se viaja a un país y estamos, qué sé yo, en un lugar muy alto, pero también puede ocurrir en el mar. O sea que yo sé que te hacen esta pregunta todo el tiempo, pero es que solamente el que vive tener un oído tapado por varios días, ay Dios mío, que a mí me ha pasado eso. Óyeme, eso es terrible porque es que es lo que tú dices, o sea, es que uno se acuerda de lo que tiene cuando lo pierde. Eso sin duda. Eso pasa con los seres queridos. Y uno lo valora. Pasa con los seres queridos y pasa a veces hasta con las exparejas. ¿De acuerdo? Estas cosas son así. Vamos a responder, por un lado, a la parte del oído tapado. Voy a responderte también al tema del equilibrio y vamos a intentar tratar algunas soluciones. El tema del equilibrio y, por tanto, algo que puede generar vértigo es algo que está ubicado en una zona llamada la zona vestibular dentro del órgano de la audición. El oído tiene tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Y en el oído interno hay una de las partes que tiene que ver precisamente con el equilibrio. Unos canales semicirculares con unos líquidos que nos permiten a nuestro cuerpo el poder caminar de modo vertical y, si nos agachamos a recoger algo, que no nos caigamos de una vez. Cuando esa parte se afecta, eso no tiene que ver con la audición, pero sí tiene que ver con una calidad de vida que se te cambia y se te estropea, y que eso requiere una serie de ejercicios, una serie de acudir también a médicos o neurootólogos que entiendan de esa parte para poder generar las correcciones adecuadas. Pero ahora me voy a la otra pregunta que tú hacías con respecto a la sensación de oído tapado. Fíjense que acá en República Dominicana hay montañas, hay zonas, ¿verdad? El Pico Duarte, tenemos los Haitises, ¿no? Es decir, zonas que están muy elevadas con respecto al nivel del mar. Pero una enorme parte de la población, Marian, vivimos casi al nivel del mar. Es decir, Santo Domingo está al nivel del mar, casi todas las poblaciones en el este están a nivel del mar porque tenemos las playas, ¿cierto? Y cuando tú estás a nivel del mar, la presión atmosférica es la presión que está a nivel del mar. Ok. ¿Por qué es importante explicar eso? Porque cuando subes a una montaña, estás a una presión atmosférica muy distinta, porque estamos en altura. Eso es el mismo fenómeno que cuando uno sube a un avión. Uno sube a un avión, sube a 10.000 pies o 20.000 pies de altura, pero resulta que tú ya no estás al nivel del mar. ¿Pero qué ocurre dentro de los aviones, Mariane? Que dentro de los aviones hay una cabina que se presuriza al mismo nivel del mar. Tú puedes estar a 20.000 pies de altura, pero es como si estuvieras al nivel del mar. ¿Y qué ocurre cuando el avión baja? No sé si se me verá en la pantalla, pero los tímpanos les ocurre lo siguiente. Tenemos unos canalitos, un canal llamado trompa de Eustaquio dentro de cada oído, que conecta el oído, digamos, con la garganta, mal explicado, con la parte interna de la nariz. Estos dos canales es lo que hacen que la presión atmosférica que está aquí afuera suba por ese canal y entre en el oído medio. ¿Qué ocurre cuando tú estás en la montaña o estás en un avión y baja? Que estos dos canalitos se tapan, la presión atmosférica dentro del oído es la que está a 20.000 pies de altura, pero tú estás bajando abajo. Y entonces el tímpano hace esto. Fíjense en mi cara. Miren, miren, miren. 1, 2, 3. El tímpano se contrae hacia adentro y da una sensación hasta de dolor, de oído tapado, de qué es lo que me está pasando. Señores, es lo contrario de cuando tú entras en el mar y te vas al fondo, haces diving o buceas. Porque cuando tú bajas a unos metros, entonces ocurre el efecto contrario. Miren mi cara, el tímpano hace así. Wow. Se hincha al revés. ¿Y cómo se resuelve esto? Hay dos formas de resolverlo. Una es tapándose la nariz y haciendo una presión negativa, empujando hacia arriba. Esto se llama maniobra de Valsalva. Se abren esas trompas de Eustaquio y tú oyes como si se liberara. Pero si tú estás tupido, estás constipado, tú tienes gripa,
hay una serie de mucosidad que te impide que eso se abra y eso se convierte en un dolor de una serie de días que vale la pena acudir al pediatra si es un niño, al médico de cabecera, al otorrino, al médico en general o al audiólogo para que le puedan orientar sobre qué hacer. Y ahora termino con una parte. Hay personas, muchas personas en este país, que esta sensación de oído tapado la tienen permanente, Marianne. ¿Y por qué? Porque han sido pilotos, porque han trabajado en líneas aéreas, porque han estado mucho tiempo en montaña y luego han bajado, porque se dedican a hacer submarinismo, o simplemente porque han tenido alguna afección y esta trompa de Eustaquio la tienen tapada. Quiero decir que acá en República Dominicana tenemos solución al respecto. Hay una técnica llamada Tubavent, llegó de Alemania hace aproximadamente 1 año y medio que ya la estamos aplicando acá en República Dominicana y es maravillosa porque es una cirugía de 15 minutos, señores, 15 minutos. Uno va con el médico, el otorrino, 15 minutos, se coloca una cosa que se llama balón de dilatación de trompa y en menos de 15 minutos aquí, pum, se abre y queda prácticamente abierto ya para siempre y evitan esa... Porque la gente comienza a convivir con eso. Claro. Y la sensación es que uno tiene como si estuviera siempre así tupido. Sí. Hay personas que dicen, tengo la voz muy nasal. No es causa-efecto, pero podría ocurrir que esto tuviera que ver con eso. Por lo tanto, buena noticia, hay una solución rápida, efectiva y se puede llevar a cabo acá en República Carlos, Dominicana. ¿y el tema del equilibrio? O sea, el vértigo que está relacionado con el oído. Sí, lo comentaba al principio. El vértigo, que es una de las consecuencias añadidas a la falta a veces de equilibrio dentro del sistema vestibular o del órgano vestibular de la audición, eso no tiene que ver con la audición, pero sí con el órgano del oído. La audición es el hecho de oír, el hecho de comprender el sonido. Sí. Como el equilibrio está muy asociado, porque forma parte del mismo ecosistema o sistema de la audición, del oído, cuando esa parte está dañada, es necesario ir a un otorrino o a un neurotólogo para poder evaluar y hacer unos ejercicios específicos para recuperar ese equilibrio. Y por otro lado, para no tener una sensación de vértigo, que a veces uno de los síntomas es el vértigo de Meniere, que eso lo debe tratar exclusivamente el otorrino. ¿De acuerdo? Mira, Carlos, una de las razones por las que yo quería hacer este programa es porque he escuchado muchas veces que la migraña, el tema de la ansiedad, la depresión, está muy relacionada con todo ese diálogo interno, el ruido interno. No quería solamente tocar el tema del ruido externo, también quería hablar de esto, de esta parte emocional. Yo sé que no eres psicólogo, pero casi lo eres. Y sé perfectamente que por tu automotivación, que sé porque te conozco que lo que te gusta es ayudar a la gente, has tenido que lidiar con todo esto. Ese ruido interno, Carlos, que al final se combina con todo el ruido externo, que ya es mucho, o sea, solamente con los celulares tenemos más que suficiente. ¿Cómo tú, desde tu perspectiva personal, debe de ser manejado? Y yo sé que aquí hay un tema importante de terapia, de los profesionales de la conducta, pero es que, oye, me conozco personas que me dicen, mira, me duele todo, el oído, la cabeza, es como todo junto, porque todo se va como, tienen la mirada apagada, y es el ruido interno, es ese diálogo. Y yo te lo comentaba cuando hablábamos de este contenido. Yo he contabilizado unas 11 preguntas en una, aproximadamente. Sí, tú sabes que yo soy así, tú estás acostumbrado a mí, tú sabes que yo tiro como 20 tiros. Bueno, tenemos que irnos a una pausa para que lo vayas pensando. Vámonos a una pausa, ya regresamos.